Habló un hermano de ejemplos y se agarró 40 minutos, fíjese, hermano. Hay que ver el reloj, hermano. Estaba hablando del ejemplo, fíjese, y se agarra 40 minutos. Y terminó y le dijo don Adolfo Rivera, estuvo bonito su mensaje, pero lo echó a perder porque usted se agarró 40 minutos, hermano. Para usted cree que está hablando un gran mensaje, pero nosotros estamos cansados. Le digo, se cansa uno hasta para oír la palabra de Dios. Cuando el hombre está débil, tiene muchos pretextos. Estaba leyendo un artículo que me gustó mucho, oiga, hermano. El artículo es de las batallas del creyente. Y el enemigo, ¿a quienes busca? Oiga, hermano y hermana, son a los ministros, a los que están al frente de la batalla. A esos busca el enemigo. Dice que la primera arma que usa el enemigo para debilitar al creyente es el cansancio, el entretenimiento, para que ese creyente deje de orar, de leer la Biblia, de escudriñar la palabra, hermano y hermana. Cada vez que usted y yo, hermana, ya no oramos, ya no leemos, nos estamos debilitando. Estamos perdiendo fuerzas hasta quedarnos, como dice aquí la palabra, al que no tiene ninguna. ¡Qué terrible! ¿Y qué pasa con un creyente que ya no tiene fuerzas? Oiga, hermano y hermana, ¿qué pasa? Un creyente que se debilitó, que se le acabaron las fuerzas, es un creyente propenso a un fracaso. Es un creyente propenso a sufrir afrentas. Es un creyente propenso a sufrir una maldición en su vida. Un día se levantó un hermano a enseñar y dijo, hermano, para la iglesia, para los creyentes ya no hay maldición. Dice, hermano, no. ¿Hay maldición o no hay? La Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero de la maldición del pecado, cuando usted, hermano, hermana, creemos en Cristo, mientras el mundo no cree en Cristo, sigue bajo la maldición del pecado. ¿Verdad? Pablo le dijo a los corintios, el que no amara al Señor sea maldito, hijo de maldición. ¿Verdad? Un creyente que está debilitado tiende a sufrir consecuencias terribles. Por eso David, miremos aquí, el mensaje dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Oiga eso. Cuando una congregación no tiene fuerzas espirituales, nunca piensa en una reunión especial, nunca piensa en una conferencia, oiga, hermano. Nunca piensa en una conferencia, cuanto más, o una reunión especial, cuanto más en una conferencia. Hay asambleas que tienen 2 conferencias al año y es más, todavía tienen reuniones especiales de 4 días. ¿Cómo ves esas asambleas? ¿Cómo ve ese pueblo? Ese pueblo está fortalecido porque nuestro tema de esta conferencia es fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor. Miremos. Oigamos lo que David expresó aquí. Vamos a leer en el Salmo
Ahí hay una expresión del salmista en el Salmo 39. Y vamos a leer el versículo 12 y 13. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Qué maravilloso, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Oiga la petición de este hombre. Déjame y tomaré mis fuerzas. Oiga, antes que vaya y perezca. David comenzó a debilitarse, oigan hermanos y hermanas, a cansarse. Y un día, cansado de la batalla, cansado de las guerras, de las peleas, David se cansó. Y un día que los soldados salieron a la guerra, David, cansado, se quedó en el palacio. Fíjese, se quedó en el palacio. Quiere decir que estaba cansado, que había perdido fuerza, ¿verdad? Ya no tenía las fuerzas de antes. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Nada, hermano, nada pasó. ¿Qué pasó, hermana? Paseándose en el patio de la casa real, vio como una mujer, como la esposa de su prójimo, se estaba bañando, estaba mostrando su silueta, estaba mostrando su belleza, su cuerpo, y David la codició, y David pecó contra Dios. ¿Y cuál fue la ruina? ¿Alcanzó alguna ruina o no? David pecó contra Dios y se acarrió una maldición terrible. En primer lugar, sus hijos se levantaron en contra de él, y la misma familia, esa es maldición, y la misma familia se levantó contra el padre. Los mismos hijos se levantaron contra el padre, los mismos hijos le hicieron la guerra a David como consecuencias de su debilidad. Fíjese, de la falta de fuerzas. Dígame otra cosita, hermano, de David. ¿Qué le pasó a David? ¿Solo eso, hermano, o le pasó más? ¿Será que le sucedió algo más difícil a David? ¿Qué pasó? Se levantaron sus hijos en contra de él y pagó cuadrúpedo, pagó 4 tantos su maldad. ¿En qué sentido? El Señor le dijo: Dios ha redimido tu causa, no vas a morir, pero tu patojito, tu niño que está por nacer, ese muchacho va a morir. ¿Murió? Amón, que se acostó con su propia hermana, murió. 2. Absalón, que se levantó contra David, murió. ¿Y murió otro o no? ¿Quién otro murió? ¿Quién otro hijo de David murió? ¿O solo ese? ¿Ah? El último, Adonaías, ¿verdad? Se murió. Es que Dios no falla. Es que cuando el creyente se debilita, está propenso a un fracaso. Está propenso a sufrir un percance, una afrenta. 4 hijos de David murieron. El chiquito, Amnón, Absalón y Adonaías. ¿Cómo es? Adonías, ¿verdad? Adonías. 4 murieron. Y tenga cuidado, hermano, y tenga cuidado, hermana, porque nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque Dios nos enseña, porque Dios nos habla con su palabra, para que usted y yo
seamos fortalecidos ante las luchas, ante las astucias del diablo, ante los problemas, ante las vicisitudes, ante el miedo que sentimos. Oigan, hermanos, David, llorando ante Dios, le fue a decir: Señor, renueva mis fuerzas, fortaléceme, Señor, porque sin ti nada valgo. Tú eres la fortaleza de mi vida, tú eres mi protección, mi pronto auxilio, Padre. Yo quiero manifestar tu gloria en mi vida. Queremos manifestar la gloria tuya en la congregación, como se está manifestando en este pequeño pueblo. Yo le decía a un hermano, a mí me llama la atención que las asambleas tan pequeñitas son ejemplares ante asambleas grandes. Oiga, yo estaba viendo, hermanos, el hermano me invitaba, me decía: mi hermano, ya tenemos el pan, ya tenemos el vino, y yo me quedé espantado de ver ese vino, porque vale como 90 o 100 la botella, hermano. Oiga, y este vino va para todos. Sí, hermano, este vino, y yo me quedé espantado, porque nosotros ya no pasamos con el presidente, hermano, el amarguito, porque ni modo. ¿Y por qué? Porque somos muy agarrados. Pero oiga, un pueblo que tiene fuerzas, un pueblo que está fortalecido, es un pueblo victorioso, es un pueblo que alcanza bendición. Dios llamó a a Sansón. Dios llamó a Sansón y le dio un poderío maravilloso, lo llenó de su Santo Espíritu. Salomón salía con un potencial, Salomón salía con un poderío, Salomón era un hombre vencedor, Salomón era un hombre que alcanzaba victoria, Sansón, quiero decir, era un hombre que alcanzaba victoria, pero el diablo es terrible. El diablo pone las bandejitas. Imagínense, hermano, el bocadito que le puso. ¿Cómo le llaman eso? ¿Cómo se llama el bocadito que le llevamos a los pececitos para pescar? ¿Verdad? Uno dice la presa, otro dicen el bocadito, otro dicen la carnadita. Oigan, hermano, carnadita para sacar, para engañar a los peces y atraerlos con el anzuelo. El diablo le puso a David una bandeja, una carnada, que llegó a ser un terrible castigo, una decepción, una maldición en la vida del siervo de Dios. Usted oía como príncipe de Israel, porque David llegó a ser el príncipe de Israel, el dulce cantor. Pero un día David le faltaron las fuerzas y cansado, el diablo le tendió la bandeja y abajo David. Miremos el libro de los Jueces. Miremos aquí a un hombre. ¿Qué consecuencias hay? Por eso David dice: Señor, renueva mis fuerzas, fortaléceme, Padre, antes que vaya a perecer, antes que vaya a llorar, antes que vaya a lamentar, antes que vaya a sufrir las consecuencias de mi debilidad. ¿Por qué debilidad en mi vida? Si hay un Dios todopoderoso, si hay un Dios soberano, que dice la Biblia, Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque andar en debilidad, hermano y hermana, nosotros somos jueces de nuestra misma naturaleza. Nosotros conocemos nuestro estado emocional, nosotros conocemos la capacidad, la altura de nuestras pasiones. Usted sabe muy bien, hermano, cuál es la debilidad más grande en su vida. Hermana, también, si usted tiene debilidad en alguna parte, póngale un guarda y vayamos al Señor para decirle: Señor, mi debilidad, que son las cosas terrenales. Un hermano decía que los ministros de la
palabra, que los enseñadores de la palabra, ahí están los hermanos jóvenes. Yo siempre enseño, hermanas, por favor, no esté chateando, mensajeando con los jóvenes, porque usted los mira jóvenes, pero ellos son fruta prohibida. Ellos ya son casados. Aquí ya hay hermanos, aquí está nuestro hermano Adolfo. Usted lo joven, pero ella tiene nietos, hermanos. Ya están grandes sus hijos. No va a creer usted que es un muchachito. Ahí está el hermano, ahí está. Él ya tiene hijos grandes, nueras. Deje de estar chateando con ellos. Oiga, y también un ministro de la palabra, porque oiga, dice el hermano en su escrito que las 3 F's son el problema de un ministro. ¿Cuáles? La fama. Críate fama y échate a dormir. Segundo, ¿cuál? Las fichas. Porque cuando hay fichas, ¿verdad? Hay fichitas. Cuidado con las fichas. Tercero, las falditas, cuidado con las falditas, porque oigan hermanos, el diablo anda cual león rugiente. Dice que cuando veían los filisteos que Sansón salía con un potencial en su vida, le dijeron a una mujer, porque aquel cayó, fracasó, y le dijeron a la mujer: ve, engáñale e investiga en qué consiste la fuerza que él tiene. Bueno, Sansón no se cuidó, no cuidó la parte de su debilidad, cayó. ¿Y cuál fue el problema? Miremos capítulo 16 del libro de los Jueces y vamos a leer el versículo 28, que dice así la palabra de Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, Señor. Fortaléceme, Señor. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Hermanos amados, ministros de la palabra, hace algunos años, aquí hay hombres viejos que me conocen, yo salí muy joven a la obra. Un día me llamó un siervo de Dios, don Juan Alberto Morales, me invitó a su casa a llegar. Yo llegué con mi esposa y una mi niña. Don Juan me comenzó a aconsejar, a enseñarme la palabra, y me dijo: el pecado más cercano del hombre es el adulterio, es la fornicación, mi hijo. Cuida tu vida, porque la fornicación es un suspiro, pero se arruina en toda tu vida, en el historial de tu vida. Hoy recuerdo los consejos como que ayer me los hubiese dado, porque el diablo es terrible. El diablo busca los ojos del creyente para dejarlo ciego. A Pablo le hirió los ojos, le hirió la garganta. A David le hirió su vida. A David lo castigó seriamente el pecado. Sansón llegó a ser afrenta, burla, escarnio delante de los judíos, de los filisteos. Esta vez cuando el hombre se sentía sin fuerzas, porque hermano, lo que quiero decirle es que cuando usted se siente débil, cuando usted, hermana, se siente sin fuerzas, cuando usted siente su debilidad, cuando usted siente esas pasiones desordenadas en su vida, vayamos al Señor. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. David se fue a Dios y le dijo: Señor, con lágrimas aumenta mis fuerzas, fortaléceme, Señor, antes que perezca, antes que venga el castigo, la maldición en mi vida. Como Sansón, hermanos, la maldición para ese hombre fue haberle sacado los ojos y tenerlo como un payaso delante de los filisteos. Es terrible, hermanos. No es cosa fácil, no es cosa sencilla, hermanas. Cuando el creyente, por su debilidad, por no buscar a Dios, por no clamar a Dios, por no buscar a Dios en oración,
Usted conoce su debilidad. Usted conoce su debilidad. Oigan, hermanos y hermanas, yo glorifico en grandes a Dios. Tengo una mujer que está a la par mía y siempre me enseña: cuidado con el celular, cuidado con los mensajitos, cuidado con leer la Biblia, cuidado con buscar a Dios en oración. Ayúdame. Padre, fortaléceme. Ya no soporto, Señor. Padre, fortaléceme. Ya no tengo fuerza, no tengo ninguna. Mire, mi Señor, me sacaron mis ojos por mi desobediencia, me quitaron mi mirada. Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, dame fuerzas, Señor. Yo le decía que ayer las fuerzas proceden de Dios, y cuando Dios comienza a llenarnos, oigan, hermanos y hermanas, de valor, de fuerzas, de poder, estamos fortalecidos. Oiga, como dice la Biblia, es cuando usted, hermano y hermana, estamos llenos del Espíritu Santo. Fortaléceme, Señor. Ya no puedo. Mira cómo me tienen de burla. Mire cómo me tratan. Hermano, si usted ha fallado, lo van a criticar, lo van a difamar. Hermana, si usted ha fallado, va a tener tantos problemas, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Cuando usted se mira, cuando usted siente que no tiene fuerzas, hermano y hermana, vayamos al Señor, vayamos al Dios Todopoderoso, para que nos llene de su Santo Espíritu, para que fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor, seamos más que vencedores. David venció en muchas guerras. Sansón venció a los enemigos, pero cuando el hombre perdió sus fuerzas, se debilitó, sirvió de burla ante los filisteos. Miremos la palabra. Vamos a leer Efesios, porque ya el tiempo ya va a llegar. Efesios capítulo 6, y vamos a concluir leyendo el versículo, leamos 6, versículo 10 y 12. Oiga cómo dice: por lo demás, hermanos míos, oiga, hermano y hermana, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Pero el versículo que quiero leer es el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, hay una fuente de poder. Hermanas, hay una fuente de poder. Pueblo de Dios, hay una fuente de poder. La Biblia dice que esa fuente de poder es el Padre de las luces, es el Dios de los creyentes, de donde viene toda bendición. Hermano, le faltan fuerzas. A ver cuántos ancianos les faltan fuerzas, ya solo pensando en lo material, ya solo pensando en las cosas terrenas, ya no piensa en lo espiritual, ya no piensa en el progreso, ya no piensa en el bienestar de la obra. Vamos a ver si Dios nos concede todavía, hermanos, cuáles son los resultados de un hombre y de una mujer que está fortalecido en el poder de la fuerza del Señor. Aquí terminamos, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y habiendo acabado todo, oigan, hermanos y hermanas, estar firmes. Nuestro mensaje es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Ahí está la fuerza. No consiste en su sabiduría, no consiste en su conocimiento. La fuerza consiste en la llenura del Espíritu Santo. Cuando vamos de rodillas, como la iglesia del principio, la Biblia dice, oigan, hermanos y hermanas, que cuando eran perseguidos por el enemigo, oraron a Dios. El lugar donde estaban tembló, y todos fueron llenos
llenos del Espíritu Santo. Dios quiere ver un pueblo en Chimaltenango, en Guatemala y en todo lugar, llenos del Espíritu Santo, para que fortalecidos con el poder de la fuerza del Señor, seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias al Señor por sus palabras, que nos hace oírlas. Él las bendiga.